Buenos días, este es mi comentario del Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Y este Evangelio es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús. Al final de este se menciona que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús más amaba, que más tarde fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Y esta historia se ha escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Este libro abre con un poema introductorio, que es una historia corta seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús haciendo señales milagrosas, provocando muchas controversias. Y de todo esto la más grande es la resurrección de Lázaro. Y en la introducción de este libro vemos que comienza con un poema, que el Verbo divino se hizo humano en Jesús, conectando esta historia con el Éxodo, porque dice que desde el principio ya existía el Verbo. En el versículo 1 dice que en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En Génesis 1:26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Jesús ya estaba con Dios cuando Dios estaba creando al mundo. Dice aquí el versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. En Proverbios 8:22 dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. En el 27 dice, cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Y podemos seguir leyendo todo el capítulo de Proverbios 8, pero al final dice, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor de Dios. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Y aquí explica que la sabiduría estaba antes de que Dios creara el mundo y estaba con Dios. Jesús es la sabiduría misma de Dios. En 1 Corintios 1:24 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es la palabra de Dios porque estaba con Él cuando el mundo fue creado. Y dice que la palabra le dio vida a todo lo que Dios creó. También Jesús es la luz que brilla en la oscuridad y ésta jamás podrá apagarla. Y la palabra se hizo hombre. En griego dice se hizo carne. Y dice aquí que estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y por medio de Jesús podemos conocer a Dios, porque dice aquí que nadie ha visto jamás a Dios. Juan aclara que Él no es el Mesías, que Él solamente abre el camino para la llegada del Señor. Y cuando Juan ve a Jesús, dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual Él se refería cuando dice, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Y Juan da testimonio de Jesús porque dice que él vio el Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Las declaraciones de Juan aseguran que Jesús es el Mesías. Al día siguiente, Juan declara que Jesús es el Cordero de Dios. Y cuando los mismos discípulos de Juan escucharon estas palabras, dejaron a Juan y fueron a seguir a Jesús. Uno de estos discípulos de Juan era Andrés, hermano de Simón Pedro, quien le dijo a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Más adelante Jesús llama a Felipe y le dice, ven, sígueme. Y Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús
hijo de José de Nazaret. Y Natanael fue a comprobar lo que Felipe le dijo. Y Jesús sabía que Natanael era un hombre totalmente íntegro. Y un hombre íntegro dijo: tú eres el Hijo de Dios, Rey de Israel. Aquí Jesús recibe muchos títulos. Él es la palabra, la sabiduría de Dios, porque Dios creó todas las cosas por medio de Él. Él es la luz. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Mesías y es el elegido de Dios. También es el Cristo. Cuando Andrés dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y bueno, estos títulos solamente se mencionan en Juan 1, pero en realidad en toda la Biblia hay más de 100 títulos dados a Jesús. Y todo esto es para confirmar que Él es el Hijo de Dios. Muchas gracias y que tengan un bonito día.